Yo no sé ni quién es ese Galileo. Yo no soy Galileo. Y la señora que estaba allí, que lo oyó hablando medio trabajo, decía, no, pero es que tú hablas como ellos, tú te vienes de los Galileos. Hasta blasfemó negando que fuese o que conociese a Jesús. ¿Usted cree que pecó o no pecó? Usted me va a decir a mí qué pasó con la oración intercesora de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Pero qué rápido, ¿verdad? El hombre, ¿verdad? Tan rapidito, el pobre Pedro se enredó en ese pecado. Nosotros a diario, hermano, también nos enredamos en los nuestros. ¿Qué hizo Pedro? Después que escuchó el gallo cantar, la Biblia dice que lloró amargamente, de vergüenza. Ya Satanás lo había enredado, ya había pecado, pero la oración intercesora estaba haciendo su trabajo. Pedro lloró amargamente. Gracias al Señor que nosotros encontramos después en otro libro, en el libro precisamente de Juan, nosotros encontramos la otra historia cuando Jesús resucita, que se le presenta a los discípulos. Tuvo el cuidado de presentársele a Pedro. Y se le presentó a Pedro y le preguntó por 3 ocasiones, las mismas veces que Pedro lo negó. Las mismas veces le preguntó, Pedro, ¿tú me amas? Y la respuesta de Pedro fue, tú sabes, yo te amo. Y por segunda vez, Pedro, ¿me amas? La respuesta fue lo mismo. Y la tercera vez, ya Pedro no sabía ni qué más decir. Señor, si tú sabes todas las cosas. ¿Usted cree que la oración intercesora del Padre falló? Mire, hubiese fallado si Pedro hubiese hecho lo que hizo Judas, que hubiese cogido una soga y se hubiese ahorcado, se hubiese quitado la vida. Entonces sí hubiese fallado, pero no falló. Y esa oración intercesora la tenemos nosotros a nuestro favor. En el libro de Juan, capítulo 17, está el comienzo de esa oración. Y es muy probable que esa oración del capítulo 17 de Juan esté actualmente a nuestro favor, con toda vigencia, en el cielo, sin cesar. Y qué bueno, porque en el verso 20 del capítulo 17 de Juan, Dios pidió también, mas no ruego solamente por estos que estaban a su lado, sino que estoy rogando por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Oh amado hermano, Dios te vio a ti, Dios me vio a mí en ese momento. Él estaba orando por aquellos discípulos, pero oró también por nosotros. 2000 años más tarde, yo estaba también en ese grupo. Él estaba haciendo esa oración. Tú estabas también ahí incluido. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser agradecidos de Dios, reconocer que esa oración intercesora está vigente y que es la que nos da la victoria en medio de nuestras luchas. Hay que mantenerse en luz, que es eso mismo, creer que esa oración está para nosotros. Esa incesante intercesión es lo que le da al creyente regenerado seguridad eterna. En Romanos 8:34 está escrito que nadie puede condenarnos, porque Cristo, así mismo está, porque Cristo intercede por nosotros. El verso 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué hace? Intercede por nosotros continuamente. Ese trabajo que está haciendo. Si Pedro se escogotó porque negó de inmediato al maestro, la fe puesta en operación en esa intercesión tuvo su efecto para él. Es posible que nosotros nos escogotemos también. ¿Cuántas veces, amado? ¿Cuántas veces nosotros no nos escogotamos?
Pero la oración intercesora, yo he rogado por ti para que tu fe no falte, está ahí. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte, está ahí. He rogado por ti para que tu fe no falte, está ahí, está ahí. Créaselo al Señor y usted verá que el diablo va a ir despavorido de usted. El sacerdocio de Jesucristo es inmutable. Hebreos 7, 23 a 25. Tiene un sacerdocio inmutable y sin fin. Y dice que puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, y vive siempre para interceder por ellos. La otra herramienta tremenda que nosotros tenemos, pues es el Espíritu Santo. No hubiésemos venido si ese Espíritu Santo no es derramado en nosotros, pero el Espíritu Santo de Dios fue derramado en nuestro corazón, y esa sí que es una tremenda herramienta, ¿verdad?, para nosotros lidiar con este problema. Ahora, ¿cuál usted cree que es entonces el efecto que tiene el pecado en el cristiano? Porque estamos hablando de que nosotros tenemos que ir continuamente al trono de la gracia y de la misericordia de Dios para confesar nuestros pecados y pedir perdón por ellos, para ser restaurados y mantenernos en esa luz. Mire, la luz que en condiciones normales ilumina la mente y el camino del cristiano se vuelve tinieblas. Juan 1, 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en ¿qué? En tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Así que la luz, el pecado sin confesión, convierte la luz que debe ser natural en nosotros en tiniebla. Juan en 1:4 dice, le preocupa que nosotros podamos mantener el gozo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El pecado en la vida del creyente le roba el gozo a uno. Por eso fue que el salmista en el salmo en su oración pedía: vuélveme el gozo de tu salvación, en el Salmo 51:12, porque había perdido. Eso es un problema que nos ocasiona a nosotros cuando tenemos pecado en nuestra vida. Hay pérdida de comunión con el Hijo y con el Padre. Y es inevitable para aquellas personas que andan en tinieblas. Cuando nosotros estamos en pecado, los creyentes, sin resolver ese problema con el Padre y con el Hijo, nosotros también estamos en tinieblas. Los que no guardan la palabra de Dios y aman este mundo van a sufrir la pérdida de la experiencia del amor divino que les ha sido impartido. Usted sabe que el amor de Dios nos fue impartido a nosotros. Ese amor está en nosotros. Pero cuando nosotros, porque el pecado nos produce vergüenza y nos produce duda, nosotros perdemos también. Esa es una de las cosas que perdemos, y nosotros nos lidiamos con ese problema en nuestras vidas. El cristiano que peca pierde la paz también, porque usted se angustia. Cada vez que usted está en un acto que usted sabe que desagrada a Dios, usted se va a llenar de angustia, y eso le va a robar la paz de su corazón. Así que hay una grande pérdida ahí. La pérdida de la confianza en Dios mismo cuando usted acude a la experiencia de la oración. Usted sabe que a veces usted viene y como que no se atreve ni a orar. ¡Wow! ¿Qué clase de cosas yo he hecho? ¿Qué vida he llevado en este día? Y como que usted tiene, ¿verdad?, pérdida de confianza aún en la oración. Y lo último que señalamos es la pérdida de la confianza con respecto a la segunda venida de Cristo. ¿Sabe usted algo? Habrá personas que en la segunda venida del Señor se van a alejar de Él avergonzados. Otros no. Son creyentes, son cristianos, pero se alejarán de Él avergonzados. Y esto es algo que nosotros podemos evitar. ¿Cómo nosotros podemos evitar algo? Hemos visto que el pecado es una tragedia de grandes proporciones, inmensurables son las proporciones en la experiencia del cristiano, porque rompe, como dije, toda comunión con Dios. Y la restauración a la comunión la vamos a lograr únicamente por medio de la confesión. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cada creyente, amado, usted tiene no solamente que confesar sus pecados. Si usted va a 1 Corintios 11 y versos 31 y 32, usted encontrará